Super noticia. Transnistria se acabó. Budanov emitió un veredicto fatal para Rusia. Fuerzas armadas de Ucrania entrarán. Ucrania prepara operación radical borrará la influencia del Kremlin. La guarnición rusa está atrapada sin salida. El mundo espera en suspenso. Urgente. Zaluzhny se dirige de inmediato a Kiev. El general de hierro prepara un regreso sonado, capaz de cambiar por completo el juego. Reuniones secretas, acuerdos tras bambalinas, susurros de las élites. Zaluzhny y Zelensky ya han llegado a un acuerdo. Ha sucedido. El armamento ucraniano ha logrado lo increíble. Rusia ha reconocido oficialmente el fracaso. Putin está atónito ante el poder de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La fecha del final de la guerra ha sido fijada. Han salido a la luz explosivos secretos de las negociaciones entre Zelensky y Trump. Las palabras dichas a puerta cerrada finalmente han salido a la luz. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa. Punto caliente. Sensación explosiva. El fin de Transnistria. El mensaje no mortal de Budanov al ocupante ruso. La URSS entrará en Transnistria. Ucrania está preparando un ataque radical que borrará la influencia del Kremlin para siempre. Putin está horrorizado. Los soldados rusos están en una trampa mortal. El mundo entero se quedó paralizado. Detalles impactantes del plan para eliminar al jefe de la Federación Rusa. Mirar. Ucrania puede resolver el problema de Transnistria si quiere y hacerlo radicalmente. Así lo declaró el jefe de la inteligencia ucraniana Kirilo Budanov. Ellos mantendrán su agrupación. Todo les va bien allí. Eso puede ser más una amenaza para nosotros. Y podemos resolver este asunto si nos lo proponemos. Resolverlo de manera radical, pero es necesario hacerlo. Aquí ya empiezan las cuestiones geopolíticas. Pero a la pregunta de si vale la pena hacerlo, respondió a su manera. Dijo que se abstiene de responder. La oficialidad de Chisinau ha declarado en repetidas ocasiones que solo ven la solución del problema a través de la diplomacia. La presidenta de Moldavia, Maya Sandu, ha insistido repetidamente en un formato pacífico para resolver la situación en Transnistria. Pero todos estos intentos han sido en vano. Budanov considera que tampoco se debe esperar que todo se resuelva por sí solo. Por sí solo no dejará de existir. ¿Cuáles son los requisitos previos para esto? Si hablamos de la cuestión de Transnistria, lo queramos o no, entonces debemos comparar a Moldavia con la Federación Rusa y sus fuerzas entre sí. ¿Tienen ellos tal fuerza? No tienen fuerza, por eso Moldavia sigue esperando. Pero el enclave sigue siendo una fuente de influencia rusa y una amenaza potencial, en particular para Ucrania. Ahora las conversaciones sobre Transnistria se han intensificado después de un ataque masivo al pueblo de Mayaki, por el que pasa un puente clave para la comunicación con las regiones del sur de la provincia de Odesa. El 18 de diciembre el paso fue dañado. Tras los ataques al puente sobre Satoka y el posterior cierre forzado de la carretera, la ruta a través de Mayaki era la única que conectaba Odesa con el sur de la región. La distancia desde la ciudad hasta Mayaki en línea recta es de casi 40 kilómetros y la distancia de Mayaki a Transnistria es de unos 30 kilómetros en línea recta. De este modo, intentan cortar toda la parte occidental de la región de Odesa de las comunicaciones de transporte. Y eso significa acceso a la logística en el Danubio. El ataque al puente provocó alarma, también porque la Dirección Principal de Inteligencia advirtió: Rusia está aumentando urgentemente su actividad en Transnistria. Su objetivo es crear un nuevo foco de tensión y desviar fuerzas ucranianas de otras direcciones. Suena poco favorable, pero aquí conviene recordar la cantidad de contingente en el enclave. Según dicen los expertos, el número de voluntarios rusos en Transnistria es de alrededor de 1.200 a 1.700 personas. Hoy en día, Rusia no tiene la capacidad de llevar a cabo una operación marítima ni terrestre. Todo esto es una operación de información y desinformación ipso. Por supuesto, todo esto se intensifica con ataques aéreos, ataques con misiles y drones. Estos continúan de manera constante. Pero tampoco se puede tomar esto a la ligera, por supuesto. Además de la esperada operación de información y desinformación, también puede haber infiltración de grupos de sabotaje y reconocimiento en territorio ucraniano. Ciertas provocaciones son posibles, porque la sucursal del FSB en Tiraspol no duerme. Está operando allí. Pero de nuevo, ¿con qué nivel de calidad? ¿Y qué pueden hacer? ¿Lanzar grupos de sabotaje y reconocimiento contra nosotros? Entendemos perfectamente dónde terminarán su camino y cómo sucederá esto. Por supuesto, creo que en el Kremlin están considerando la posibilidad de una provocación para influir emocionalmente en la población local que se encuentra a lo largo de la frontera con el llamado Transnistria. Por supuesto, eso puede suceder, pero la respuesta de las fuerzas de defensa en esa dirección será dura y adecuada. Después del ya mencionado ataque a los faros, existía la amenaza de una catástrofe humanitaria, pero se logró evitarla.
Después de los ataques, Ucrania y Moldavia acordaron rápidamente rutas alternativas de comunicación para el sur de la región de Odesa. Pero ni siquiera eso fue necesario. Ucrania logró restablecer el tráfico en sus propias carreteras. En cuanto a Transnistria, actualmente Moldavia está desarrollando un plan de reunificación del país junto con la UE y Estados Unidos. Los detalles de este plan no se divulgan. La Chisinau oficial dice que están trabajando en una estrategia y una hoja de ruta para la reintegración, pero no pueden hablar de ello porque temen causar daño. Impacto. Zaluzhny, al dejar el cargo, vuela a Kiev, la explosión política del año. El general de hierro prepara un regreso sonado y esto podría cambiar el equilibrio de poder. Negociaciones entre bastidores. Zaluzhny y Zelensky ya lo han decidido todo, pero lo han mantenido en secreto. Vean los detalles. El embajador de Ucrania en el Reino Unido y excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, se prepara para dejar su cargo a principios de enero. Supuestamente, hace unas semanas ya le expresó su deseo de dimitir al presidente Zelensky. Y fue entonces cuando publicó su enigmático mensaje, con la leyenda, "En casa es mejor". La información que apareció en los medios sobre que Zaluzhny podría dejar voluntariamente el cargo de embajador en el Reino Unido podría estar relacionada, entre otras cosas, con el inicio de un proceso político en Ucrania. Aunque los representantes de Zaluzhny ya han desmentido la información sobre la figura del embajador, desde hace varios meses circula una gran cantidad de rumores. Por ejemplo, que se está preparando para participar en unas posibles elecciones presidenciales. Por cierto, estos rumores también han sido desmentidos en repetidas ocasiones por Zaluzhny. No acepto ninguna idea de celebrar elecciones durante la guerra. Cualquiera que reciba una propuesta supuestamente en mi nombre para unirse a cualquier proceso a través de cualquier organización, debe informar de ello a las autoridades competentes. No estoy creando ni cuarteles ni partidos y, por principio, no tengo ninguna relación con ninguna fuerza política. Si Zaluzhny querrá participar en esta carrera política, hasta el final no está del todo claro, pero exclusivamente desde el punto de vista de la tecnología política, por supuesto, esto estaría justificado porque, de nuevo, tiene un gran reconocimiento. Esto es así incluso cuando los sociólogos lo sitúan en primer lugar en la mayoría de los rankings. Confirmo que el nivel de confianza en Zaluzhny es muy alto y sigue siéndolo. Su popularidad disminuyó después de dejar el cargo, pero sigue siendo una figura popular. Cuando lees su entrevista, realmente te conmueve hasta las lágrimas, porque es un ucraniano tan sincero, una imagen tan hermosa. No creo que haya sido creada artificialmente por el propio Zaluzhny o por algún consultor político. Todo lo que es artificial desaparece. Además, surgieron rumores de que a Zaluzhny también le ofrecieron los cargos de primer ministro y jefe de la oficina del presidente. ¿Podría Zelensky haberle ofrecido algo en Ucrania? Bueno, por supuesto que podría, sin duda, y más aún públicamente. En principio, Zelensky no lo ocultó especialmente. Hubo consultas. Él se comunicó con personas, con candidatos para jefe de la oficina del presidente, para ese cargo. En cuanto al puesto de primer ministro, de nuevo, según recuerdo, incluso antes del nombramiento de Sviridенko, también se hablaba de Zaluzhny. Bueno, porque el país está en guerra, hay una transición a una economía de guerra. Pero por ahora, según representantes de Zaluzhny, él sigue en el cargo de embajador. Los expertos señalan que él está cumpliendo bastante bien con sus tareas en Londres. No ha habido ningún escándalo. Y podemos señalar nuevamente que las relaciones entre Ucrania y el Reino Unido solo están mejorando gradualmente. Y estamos encontrando algunas nuevas oportunidades para nosotros. ¿Tiene Zaluzhny un papel activo en esto? Bueno, si lo tiene, entonces por supuesto puede anotárselo como un logro. Juntos firmamos un acuerdo histórico, el primero de su tipo, sobre una nueva asociación entre el Reino Unido y Ucrania, que refleja el enorme vínculo que existe entre nuestros países. Me enorgullece decir, en nombre del Reino Unido, que estamos con ustedes no solo hoy o mañana, este año o el próximo, sino a lo largo del futuro por venir. Además, el excomandante en jefe ha declarado en repetidas ocasiones que su prioridad es trabajar por el bien de Ucrania, sin importar el cargo que ocupe. Infierno en la tierra para los rusos. Armas ucranianas destrozan al enemigo. Drones kamikaze son los principales asesinos de ocupantes. Rusia ha reconocido oficialmente una derrota total en la batalla tecnológica. Nuestros drones pesados han superado sus avances. Putin está en shock. Detalles. Un nuevo nivel y escala.
Ucrania está acelerando el desarrollo de su propia producción de defensa y se prepara para implementar nuevos sistemas de artillería, misiles y drones. Más del 50% del armamento en el ejército ucraniano es de producción nacional, lo que permite no solo destruir al enemigo en el frente, sino también atacar en lo profundo de Rusia. En 1905. En la actualidad, Ucrania es uno de los líderes e incluso diría que un referente en cuestiones de producción de drones de largo alcance, armamento balístico, misiles de crucero y drones no tripulados. Bueno, en algunos aspectos, por supuesto, me adelanto un poco, pero ya podemos decir que Ucrania ha logrado desarrollar no solo su propio programa de el uso de drones aéreos de ataque a una escala sistemática en la retaguardia de la Federación Rusa, así como de lanchas no tripuladas y drones marítimos en el Mar Negro, lo que ha bloqueado completamente el Mar Negro para los ocupantes rusos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan con éxito objetivos militares rusos. Drones ucranianos asestaron un golpe histórico a la industria petrolera rusa, paralizando el 38% de las refinerías y creando una crisis sin precedentes en el mercado de combustibles. Tras el inicio de la guerra a gran escala, Ucrania aumentó la producción de armamento e implementó nuevas tecnologías que ya se están utilizando en el frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado a utilizar misiles balísticos Sapsan de fabricación ucraniana para atacar al enemigo. Además, Ucrania ha mejorado la eficacia de los ataques con los misiles Neptuno y Flamingo. Más de 500 empresas ucranianas participan en el desarrollo y la producción de drones. El equipo se prueba diariamente en condiciones de combate. La industria de defensa ucraniana puede producir hasta 8 millones de drones al año, siempre y cuando haya financiación. Drones FPV, bombarderos de reconocimiento, interceptores, kamikazes tácticos y de fibra óptica. Rusia está muy rezagada, mientras que Ucrania está creando sus nuevos tipos de diferentes propósitos y con distintas características. Y eso dice mucho. Esto habla de una visión mucho más amplia sobre las posibilidades técnicas y tecnológicas de la solución dentro de un determinado componente de los medios de destrucción de drones de ataque de largo alcance. Actualmente, la cantidad de drones FPV del lado ucraniano supera la cantidad de tales drones del lado de los ocupantes rusos. Además, la Federación Rusa ha reconocido que está rezagada respecto a Ucrania en el ámbito de los drones pesados. En efecto, hoy en día Ucrania supera ampliamente a Rusia en el uso de drones de ataque, diré aún más a simple vista. Ucrania tiene una amplia gama de modificaciones de varios tipos de drones de ataque de largo alcance que se utilizan en determinadas condiciones o en combinación. A su vez, ¿por qué es famosa Rusia? Es conocida porque simplemente copió el Shahed 136 iraní, lo llamó Geran 2 y lo utiliza en el territorio de Ucrania, modificando de vez en cuando el concepto general. La guerra se ha convertido en un poderoso catalizador para el desarrollo del complejo industrial de defensa ucraniano. Los volúmenes de producción nacional de armas han crecido decenas de veces. Gracias a las empresas privadas, Ucrania puede crear innovaciones en el complejo militar industrial y aplicarlas eficazmente en el campo de batalla. Hasta 2022 teníamos un presupuesto militar muy modesto. Teníamos tecnologías limitadas, pero aún así, gracias a nuestra creatividad, teníamos la posibilidad de superar en varios indicadores incluso a Rusia, que en el momento de la invasión a gran escala en Ucrania, en cierto sentido, en comparación con nosotros, tenía un recurso significativamente mayor, incluso ilimitado. Actualmente sí, en varias tecnologías de misiles hemos alcanzado indicadores que ni siquiera existen en Rusia. El mismo misil flamenco, aunque sea de tipo movilización y un producto bastante crudo, ya de base tiene una característica de 3.000 kilómetros. Alcance de vuelo.
Todo esto significa que los desarrolladores ucranianos han demostrado la capacidad de crear armamento de alta precisión que destruye importantes objetivos militares del enemigo a gran profundidad. Impactante. El final de la guerra ya tiene fecha. Han salido a la luz nuevos detalles de las negociaciones entre Zelensky y Trump. Lo que se mantenía en silencio finalmente salió a la luz. Acuerdos y palabras dichas a puerta cerrada. Esto será una negociación mortal para las ambiciones del Kremlin, una oportunidad real de victoria o una nueva trampa. Toda la verdad sobre el final de la guerra, mírala ahora mismo. Uno de los días diplomáticos más activos del año. Tuvimos una gran reunión. Discutimos mucho. Las negociaciones en Ucrania han llegado a su etapa final. Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, después de 3 horas de conversaciones a puertas cerradas en Florida, dijeron que habían logrado avances significativos hacia la paz. Creo que estamos en las etapas finales de las negociaciones. Vamos a ver. De lo contrario, esto se prolongará durante mucho tiempo. O esto terminará o continuará durante mucho tiempo. Y millones de personas más morirán. Millones. ¿Nadie quiere eso? He resuelto 8 guerras, y esta es la más difícil de todas, pero creo que lo lograremos. Esta vez, Zelensky y Trump hablan de unas pocas semanas, después de las cuales los parámetros del acuerdo de paz serán mucho más claros. Trump declaró que se han acordado alrededor del 90% de las condiciones de garantía de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania al 100%. Antes de hablar con Zelensky, Trump llamó a Putin. La última vez que los dictadores del Kremlin y Trump hablaron por teléfono fue el 16 de octubre. El asistente de Putin declaró que la conversación se llevó a cabo por iniciativa de Trump y duró más de 1 hora. Con un interés mutuo en avanzar hacia una resolución pacífica y duradera del conflicto ucraniano. Donald Trump escuchó atentamente las evaluaciones rusas sobre las perspectivas reales de llegar a un acuerdo. Trump cree que ya es posible afirmar que es muy probable que en un futuro próximo se produzca una reunión trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, y que incluso Putin habla en serio sobre establecer la paz con Ucrania. Putin quiere que esto suceda. Me lo dijo muy claramente. Yo le creo. El acuerdo incluía un acuerdo de seguridad muy fuerte que también incluiría a los países europeos. Y creo que los países europeos realmente han hecho un gran trabajo y están totalmente alineados con esta reunión en su deseo de llegar a un acuerdo. Son todas personas maravillosas. Donald Trump cree que Ucrania demostró un gran coraje e infligió enormes daños al enemigo. Pero es hora de poner fin a la guerra. Incluso dijo que estaba dispuesto a hablar ante el Parlamento ucraniano, explicando la necesidad de un acuerdo de paz. Al mismo tiempo, los líderes europeos continúan discutiendo los planes futuros para restablecer la seguridad de nuestro país. Nuestros equipos están trabajando según lo planeado. En particular, sobre los aspectos financieros de la reconstrucción de Ucrania y los planes futuros para avanzar estratégicamente paso a paso para poner fin a la guerra, garantizar la paz y todos los pasos siguientes. Hablamos sobre el plan de 20 puntos. El 90% de nuestro equipo ya ha realizado este trabajo. Después de las negociaciones, se celebró una videoconferencia con los líderes de Europa. Para Ucrania, un paso clave en el camino hacia la consecución de una paz duradera son las garantías de seguridad. Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidar los avances logrados en las negociaciones. Lo principal en estos esfuerzos es que existan garantías de seguridad sólidas desde el primer día. En China también declararon que han tomado en cuenta los resultados de las negociaciones. China apoya todos los esfuerzos que contribuyan a una solución pacífica de la crisis ucraniana y espera que las partes en conflicto, mediante el diálogo y las negociaciones, logren lo antes posible un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante. Vladimir Zelensky, tras las negociaciones, dejó claro que la cuestión del Donbass sigue siendo sumamente relevante. Y la posición de Ucrania al respecto es clara y difiere de la rusa. Desde el principio, como dije, se habló de la necesidad de retirar las tropas del régimen de Kiev de estos territorios y ninguna acción militar. No la habrá y tampoco la habría habido si nos hubieran escuchado entonces. Todas las señales desde el Kremlin, en particular la desaprobación de la idea de un alto el fuego para celebrar un referéndum en Ucrania, indican que allí no quieren un cese al fuego. La transferencia total del control del territorio del Donbass.
Por supuesto, esto implica la retirada de las Fuerzas Armadas del régimen del Donbass más allá de las fronteras administrativas. ¿Y esto se refiere solo al Donbass o también a la región de Jersón y Zaporilla? Aquí ya he dicho que no vamos a comentar completamente ni a entrar en la discusión pública de disposiciones individuales. El presidente ucraniano añadió que cualquiera de los puntos del acuerdo de paz que se está discutiendo ahora puede ser sometido tanto a referéndum como a consideración del Parlamento del país. Hemos acordado con los estadounidenses que tendremos garantías de seguridad que serán respaldadas tanto por el Congreso de EEUU como por el Parlamento de Ucrania. El plan de 20 puntos debe ser ratificado en un referéndum. Todos entienden que sería deseable poner esa firma histórica. El equipo ucraniano continuará trabajando en este borrador de acuerdo con los políticos europeos. No hay alternativa a la paz. Tenemos una posición común con los estadounidenses. Es necesario terminar la guerra por la vía diplomática y presionar a Rusia. De lo contrario, la guerra continuará. Y si es así, los estadounidenses y los europeos seguirán ayudándonos. Nos defendemos, luchamos, no somos el agresor. Ucrania logra luchar por sus intereses a pesar de las condiciones difíciles. Y al gobierno aún le queda por resolver todas las cuestiones discutidas, lo que podría suceder en las próximas semanas. Colapso total, imperio, petróleo y gas. Rusia sin gasolina. La gasolinera en pánico. Exportación combustible muerta. Drones ucranianos convirtieron refinería rusa en cenizas, provocando apocalipsis de combustible en Federación Rusa. Esto no son solo ataques, es un plan genial de las Fuerzas Armadas de Ucrania para asfixiar al domador que funcionó a la perfección. Vean detalles. Por tercera vez, el gobierno de Rusia ha prorrogado la prohibición de exportar gasolina en su país. Y todo gracias a los precisos ataques de los drones ucranianos. Por mucho que Putin intente decir que la economía de Rusia está bien, La realidad actual, la verdadera. es completamente diferente. El país gasolinera se ha quedado sin gasolina. Ahora las restricciones estarán vigentes hasta el 28 de febrero de 2026, inclusive, porque ya ni siquiera hay suficiente para su propia gente. El agravamiento de la situación en el mercado interno de combustibles se produjo en el contexto de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania a las refinerías rusas. Desde principios de agosto, más de 20 refinerías han sido alcanzadas, algunas de las cuales quedaron parcial o totalmente fuera de servicio. Según la estimación de Bloomberg, en octubre, el volumen de refinación de petróleo en Rusia se redujo a casi 5 millones de barriles por día, casi un 10% menos en comparación con julio, y alcanzó el nivel más bajo de al menos los últimos 5 años. Sí. Realmente, los ataques ucranianos en territorio de la Federación Rusa contra las refinerías rusas han socavado significativamente la capacidad de la industria de refinación de petróleo para procesar crudo y producir productos derivados del petróleo, en particular gasolina de ciertas marcas. Por eso, el déficit se mantiene en Rusia a un nivel bastante alto, y Rusia se ha visto obligada no solo a limitar sus exportaciones, sino que también se ha convertido en un país importador de gasolina. En primer lugar, ahora está importando combustible de China. Los ataques a la infraestructura energética rusa no son solo una respuesta de Rusia por el ataque a Ucrania. Es un plan para socavar la economía del país agresor. E incluso en Estados Unidos ven esto con aprobación. Como declaró el general estadounidense retirado Ben Hodges, este es el camino correcto. Es una parte importante para lograr la victoria sobre Rusia. Y lo interesante es que la mayoría de esto se realiza con tecnologías ucranianas, armas ucranianas que ellos mismos desarrollaron y la inteligencia ucraniana. Por eso, me parece que este es el camino correcto. Rusia no podrá financiar su agresión si pierde los ingresos de la exportación de petróleo y gas a China, India, Turquía y otros compradores. Además, los ataques al complejo petrolero ya están generando cierto déficit de combustible en el mercado interno de la Federación Rusa, en particular para abastecer al ejército. Y eso no puede dejar de alegrar. Esto es una de las principales direcciones. Los ataques a la industria petrolera y gasífera rusa. ¿Por qué?
La respuesta es muy simple. Toda la economía rusa y todo el presupuesto ruso actualmente dependen exclusivamente del sector petrolero y gasífero. Cualquiera que sea el otro sector al que nos refiramos, ya sean transportes ferroviarios, marítimos o cualquier producción interna, todo se basa de una u otra manera en el efecto del crecimiento o la caída de la exportación de petróleo y gas. Esto también se aplica a la extracción de petróleo y gas. Y si el precio del petróleo es bajo, si disminuye la cantidad de exportaciones, si Rusia recibe menos ingresos en su presupuesto provenientes del sector petrolero y gasífero, entonces tampoco tendrá suficiente dinero para la guerra contra Ucrania. Por eso, este es uno de los principales fundamentos sobre los que se sostiene toda esa grandeza inflada de la Federación Rusa. Y a medida que se producen ataques a las refinerías de petróleo, a la red de transporte de gas, a los nodos de distribución de gas y así sucesivamente, todo esto también influirá en la capacidad de Rusia para continuar la guerra contra Ucrania. Actualmente, los habitantes de al menos 57 regiones de Rusia se enfrentan a una escasez de gasolina. Además, también hay escasez en el frente. Se llega al punto de que es más barato alimentar a un caballo que llenar el tanque de una furgoneta. Esta estrategia de Ucrania ha tenido éxito. Ya existe escasez. Y en el futuro solo puede intensificarse. De hecho, las sanciones ucranianas, que alcanzan diferentes puntos de Rusia, son mucho más efectivas. Sí, por supuesto, Ucrania continuará con la práctica de atacar las refinerías de petróleo. Esto continuará. Y creo que la tarea principal de las fuerzas ucranianas en este momento, prácticamente de todas las fuerzas de defensa de Ucrania, es dejar fuera de funcionamiento casi todas las refinerías de petróleo en la parte europea de Rusia. Es decir, que la parte europea de Rusia no procese petróleo en absoluto. Y dicho sea de paso, estas son las refinerías más modernas. Lo que se encuentra más adentro del territorio ruso, en la retaguardia como Siberia, el centro y así sucesivamente, en el lejano oriente, son refinerías de petróleo que en su mayoría todavía funcionan con tecnologías soviéticas. Pero en la parte europea de la Federación Rusa se encuentran empresas más modernas y la pérdida de estas es la más dolorosa y diría incluso catastrófica en comparación con lo que le quedará a Rusia fuera del cinturón europeo. Como resultado de los ataques, el gobierno ruso ya ha renunciado a la exportación de productos petrolíferos, ha incrementado la compra de gasolina a Bielorrusia y ha comenzado a importar combustible de China y otros países asiáticos. La Agencia Internacional de Energía había pronosticado anteriormente que la reducción en el volumen de refinación de petróleo debido a los ataques ucranianos se mantendría al menos hasta mediados de 2026. Y puede que incluso por más tiempo, ya que el complejo militar industrial ucraniano sigue desarrollándose y Putin no detiene la guerra. Sensación explosiva. Armagedón de misiles borra ciudades. Ucrania usó arma del juicio final. El mundo paralizado. Firepoint filtra imágenes del complejo militar industrial secreto. En el Kremlin hay histeria total. Putin está furioso y conmocionado. Nadie esperaba un golpe. Una empresa ucraniana de tecnología de defensa está cambiando el curso de la guerra. Por primera vez, Firepoint mostró imágenes únicas de la producción de drones y misiles. En el último año, la empresa ha logrado resultados impresionantes, tanto en la producción como en la eficacia de los productos fabricados. Estos drones son 3 veces más baratos que sus competidores en el mercado de drones utilizados para ataques a media distancia. Según las estadísticas publicadas, los sistemas de combate de Firepoint ocupan posiciones líderes en el uso de drones de combate pesados. Más de la mitad de todos los usos de drones de largo alcance con una carga explosiva superior a 30 kilogramos corresponden a los sistemas Firepoint. El drone y Firepoint se destacaron por destruir objetivos críticos del enemigo, incluidos depósitos de municiones y arsenales en Toropets y Tikhoretsk.
Varios aeródromos, Taganrog, Marinovka, Engels 2, Chaikovka, la base de aeródromos, posiciones de sistemas de defensa aérea tipo S-400, así como, por ejemplo, en Solntsevka, región de Donetsk, el puesto de mando de la 90ª División de Tanques de la Federación Rusa. De vez en cuando también se encuentran objetivos realmente exclusivos, como helicópteros militares. La actividad de la empresa ucraniana Firepoint está dirigida a proporcionar a Ucrania la capacidad de llevar a cabo justos ataques de represalia en territorio ruso. En el momento en que todo esto comenzó, cuando se decía que luchábamos con una mano atada, me inclino a compartir su opinión de que esa es la interpretación correcta de lo que sucedía entonces. Pero ahora tenemos nuestra propia producción y precisamente nuestra industria nacional nos ha dado la oportunidad de utilizar nuestras fuerzas y recursos como nosotros mismos lo consideramos adecuado. En el Kremlin solo entienden el lenguaje de la fuerza. El mejor argumento en cualquier acuerdo con Moscú es un poderoso ejército ucraniano y un complejo militar industrial fuerte. En particular, la producción propia de drones y misiles de largo alcance, con los que Ucrania puede atacar regularmente objetivos en la Federación Rusa, situados a 1000 o más kilómetros de la línea del frente. Para llevar esta guerra a una situación de estancamiento, para cambiarla, hay que aprender no solo a repeler los ataques del enemigo en el frente, sino también a suprimir su logística y su aviación. Y ya ni siquiera hablo de la necesidad de atacar las empresas del complejo militar industrial y el sistema energético de Rusia. Como postre para los ocupantes rusos, los ingenieros ucranianos han preparado el misil de crucero Flamingo. El pájaro rosa ucraniano, además de su enorme alcance de 3.000 kilómetros, impresiona con una cabeza de combate de más de 1.000 kilogramos. Normalmente la cabeza de combate de un misil de crucero moderno es de 450, pero como máximo 500 kilogramos. Por regla general, casi todos los misiles tienen 450 kilogramos. ¿Qué aporta una cabeza de combate de 1 tonelada de peso? Al impactar en un objetivo, por ejemplo, en una instalación industrial, 2 de estos misiles la dejan completamente fuera de servicio, al menos durante 1 año. Es decir, allí quedará un cráter de unos 20 metros de diámetro. Los terroristas rusos que bombardean ciudades ucranianas deben entender que un ataque de represalia inevitablemente ocurrirá.